Hola estimados, hoy estamos en la primera catequesis, la primera tabla de la ley. Vamos a ver del primero al tercer mandamiento de la ley de Dios. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Tenemos dos ejemplos en las Escrituras sobre este mandamiento. Uno, el becerro de oro, en Éxodo 32, nos habla de la idolatría del pueblo de Israel. Idolatría grosera al adorar un becerro de oro. Por el otro lado, la Escritura también nos dice que Abraham amó más a Dios que a su hijo Isaac. Eso tenemos registrado en Génesis 22, 1 al 14. Por un lado, la desconfianza, la idolatría. Por el otro lado, la verdadera fe puesta en el único y verdadero Dios. Preguntas para examinarse. Antes de la confesión o cuando estamos en conflicto con otros, en relación al primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. 1. ¿Cómo estoy con Dios? ¿A quién temo y amo más? 2. ¿Algo diferente que Dios ha llegado a ser un Dios para mí? Por ejemplo, el dinero, la fama, el poder, el éxito, el culto al cuerpo, etc. 3. ¿Soy crítico de otros, haciéndome a mí mismo Dios y juez de otros? 4. ¿Amenacé a otros de alguna manera, considerándome superior a los demás? 5. ¿Tengo al Señor Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como mi único y verdadero Dios? 6. ¿Tengo compañías peligrosas o pertenecientes a grupos anticristianos? 7. ¿He creído en alguna superstición o he consultado a adivinos, magos, hechiceros, espiritistas? 8. ¿Me he desesperado o le he faltado el respeto a Dios? 9. ¿He negado o dudado seriamente de alguna verdad de la fe cristiana? Y 10. ¿He sostenido doctrinas contrarias a la fe, herejías, por ejemplo, la reencarnación o el culto a algún ser humano, criatura o ser espiritual, aparte de Dios? El segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, y por lo tanto, no maldecir, ni jurar, ni hechizar, ni mentir o engañar en su nombre. Mas debemos invocarlo en todas las necesidades, orar, alabar y darle gracias. Tenemos dos ejemplos en las Escrituras. Sobre este segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. En primer lugar, Pedro, que juró falsa y blasfemamente, negando a Cristo con juramento. Eso tenemos registrado en el Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 75. En cambio, por otra parte, Ana, madre del profeta Samuel, invocó a Dios y le dio gracias. No podía no podía tener hijos, pero por la intercesión a Dios, en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 17, y capítulo 2, versículo 1 al 10, encontramos registrada la hermosa historia donde ella, a pesar de su infertilidad, Dios le concede la gracia de ser madre
y luego presentará al niño a Samuel y lo dedicará al servicio a Dios. Preguntas para examinarse antes de la confesión o cuando estamos en conflicto con otros. En relación al segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. 1. Maldigo, juro en vano, uso algún arte satánico, miento o engaño utilizando para eso el nombre de Dios. 2. Invoco u oro a Dios en toda aflicción y necesidad. 3. Alabo a Dios y le doy gracias por su ayuda. 4. Uso el nombre de Dios de manera descuidada, irrespetuosa o de manera irreflexiva. 5. Cuán presente tengo mi bautismo en la vida, siendo que allí Dios puso su nombre sobre mí, adoptándome como un hijo suyo en Cristo. 6. ¿He cumplido lo que prometí a Dios? 7. ¿He dicho palabras irreverentes o bien sin fundamentos contra Dios, contra su iglesia y contra sus pastores? 8. ¿Cómo hablé de Dios a otras personas? 9. ¿Hablé de Dios a otras personas? ¿O me avergoncé del Evangelio de Cristo, ocultando la verdad, por ejemplo, para no ser discriminado? Y 10. ¿He enseñado a otros a orar correctamente? Por ejemplo, el Padre Nuestro. Vayamos ahora al tercer mandamiento. Santifica el día de reposo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, y por lo tanto, no tener en poco la predicación y su palabra, mas debemos tenerla por santa, y oírla y aprenderla de buena gana. Tenemos dos ejemplos en la Escritura. Por una parte, el niño Jesús estaba en la casa de su padre, en el templo. Tenemos registrado eso en San Lucas 2, versículo 41 al 52. Por otro lado, vemos también que María, la hermana de Marta, escogió la buena parte, escogió oír la palabra de Dios, hacer un descanso y prefirió escuchar la voz del Salvador. Eso tenemos registrado en San Lucas 10, versículo 38 al 42. Preguntas para examinarse antes de la confesión o cuando estamos en conflicto con otros. Respecto al tercer mandamiento, santifica el día de reposo. 1. Desprecié la palabra de Dios, la Biblia, y la predicación de la misma, evitando el culto o el estudio bíblico. ¿Por qué a veces me alejé de Dios? 2. ¿Soy indiferente hacia el Evangelio de Cristo o hacia los sacramentos del bautismo y la Santa Cena? ¿O los valoro y aprovecho cuando son dados? 3. ¿Impido a otros venir al culto, siendo así piedra de tropiezo? 4. ¿Dejo que los niños vengan a Cristo en su palabra y en su bautismo? 5. Oro por mi pastor y apoyo su esfuerzo y el de la comisión directiva de velar por el rebaño de Dios, para protegerlo de todo error doctrinal, herejía. 6. ¿Siento la necesidad de congregarme o prefiero quedarme en casa? 7. ¿Colaboro en el sostén del ministerio de la palabra y de los sacramentos? Y con todo lo relacionado con la adoración, el servicio
y el testimonio y en el cuidado de los bienes de mi parroquia. Sí. 8. He trabajado sin necesidad en días de culto, olvidando mi necesidad espiritual de congregarme y recibir la palabra de Dios. 9. He malgastado tiempo en cosas vanas o mundanas, no reservando el tiempo necesario para orar y meditar en la palabra. Y 10. He inculcado en mi propio hogar el culto familiar y el catecismo. La primera tabla de la ley y la centralidad de Cristo. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta de sus pecados, que reconozca la fragilidad de nuestra condición humana y que tenga el deseo sincero de recibir el perdón, la absolución de sus culpas, mediante la fe en Jesucristo nuestro Señor. La primera tabla de la ley es un espejo que refleja nuestro corazón, de cómo está delante de Dios. En latín, coram Deo. Derrumba el mito de que las personas somos en el fondo buenas. La Biblia enseña exactamente lo contrario. Es decir, que el ser humano, que fue creado bueno y santo por Dios, se corrompió y ahora es un pobre y miserable pecador. Hoy no hay nadie bueno ante Dios, ni siquiera uno solo. Romanos 3:12. Ciertamente la Biblia no tiene el lenguaje de la autoestima, ¿verdad? La Biblia muestra que el pecado es nuestro problema central. Al mismo tiempo, la Escritura nos lleva de vuelta a Cristo, es decir, a dejar de depositar la confianza en nosotros mismos y a mirar a Cristo mismo, su muerte y resurrección, que provee todo lo que necesitamos para nuestra vida y salvación. En Hebreos 12, 1 al 2 dice: Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En San Juan 10:11 leemos también: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y también en el mismo capítulo, versículos 14 y 15 dice: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. En conclusión, la ley nos acusa de adorar a otros dioses, o de adorarnos a nosotros mismos. El Evangelio, en cambio, lleva a depositar la fe en Jesús, el Dios de misericordia. La ley nos acusa de emplear mal el nombre santísimo de Dios, o de no invocarlo en cada necesidad. El Evangelio, en cambio, llama a creer en aquel que oró por nosotros ante Dios, incluso cuando moría en la cruz por nuestros pecados. La ley nos acusa de tener oídos sordos a la palabra de Dios y no atender su voz. El Evangelio, en cambio, abre de nuevo nuestros oídos para que oigamos la voz amorosa de Cristo, el buen pastor. En conclusión, familia, podemos orar así: Cristo es mi pastor, nada me faltará. Amén.